Hey, muy buenas a todos. El día de hoy veremos la ecuación del gas ideal para resolver problemas de química. El video se dividirá en cuatro partes. La primera nos dirá qué es la ecuación del gas ideal, la segunda, sus variables, la tercera, los despejes de cada una de las variables y por último veremos los problemas a resolver. Iniciemos este tema diciendo qué es la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal condensa tres leyes principales de la química. La primera es la ley de Charles, la cual nos dice el comportamiento de un gas ideal cuando tenemos la presión constante, y así es su expresión matemática. La segunda es la ley de Jussoc, la cual nos dice el comportamiento del gas cuando el volumen permanece constante. Aquí tenemos su ecuación. Y por último, la ley de Boyle nos corresponde cuando el gas tiene una temperatura constante y su ecuación es esta. Juntando las tres ecuaciones anteriores podemos deducir la ecuación del gas ideal, la cual nos dice que PV va a ser igual a nRT. Analizando sus parámetros, vemos que la P simboliza la presión del gas, la cual se puede medir en pascales, milímetros de mercurio, atmósferas o bares. Luego tenemos a la V representada por el volumen del gas, la cual podemos medir en litros o metros cúbicos. Luego viene la T mayúscula, que es la temperatura del gas, la cual se expresa con Kelvin, grados Fahrenheit o grados centígrados. Luego la N minúscula, que es el número de moles en el gas, y por último la R, la cual es una constante del gas ideal que previamente experimentalmente se calculó. Como mencionamos anteriormente, la R, que es la constante de los gases ideales, se calculó de manera experimental. Estas son cuatro de las principales valores que toma la R. Lo único que va a cambiar son las unidades que posee esta. Vamos a usar cada una dependiendo de los datos que tengamos en nuestro problema para facilitarnos así el uso de la fórmula. Teniendo la ecuación del gas ideal, de ella despejamos cada una de sus variables para obtener los valores que se nos pidan en los problemas. Si se nos pide el volumen, esta es la ecuación que usaremos. La presión es esta, el número de moles con esta y la temperatura con estas. Todas nacen de despejar individualmente de la ecuación general. Teniendo en consideración lo anterior, podemos empezar a resolver ejercicios. Ejemplo número 1. Nos piden calcular el volumen de un gas, el cual tiene una temperatura de 750 Kelvin, una presión de 3 atmósferas y un número de moles de 0.05 mol. El paso 1 es anotar los datos del problema. Anotamos los datos, la temperatura, la presión y el número de moles. Y anotamos una R que nos ayude con las unidades que estamos manejando en el momento. El paso 2 es encontrar la fórmula adecuada para el problema. En este problema nos van a pedir el volumen. Por tanto, necesitamos una expresión que nos dé el volumen, la cual es esta. Iniciemos de esta manera con el paso número 3, el cual es sustituir en la fórmula todos los datos. Tenemos aquí el número de moles, aquí la constante de los gases ideales, la temperatura y la presión. Pasamos al paso número 4, resolver las unidades. Tenemos al mol, a las unidades de la constante, a los Kelvin y a las atmósferas. Este mol con este mol se van a cancelar. Posteriormente, este Kelvin con este Kelvin se cancelarán. Y arriba nos quedarán atmósferas por litro, que son esta es esta y esta. Y atmósferas abajo, que es esta. Teniendo esto como resultado, van a cancelarse las atmósferas, quedando como única respuesta los litros. Para finalizar el problema, tenemos el paso número 5, que es resolver los números. Ahora solo vamos a poner los números. Aquí está el número de moles, aquí la constante, aquí la temperatura y aquí la presión. En la parte de arriba nos da un número de 3.07725 y en la parte de abajo 3. Realizamos esta división y el resultado final es de 1.02575.
Ya el paso 5 solo es juntar el número con las unidades. Entonces el volumen nos va a dar de 1.02575 litros. Y ese es el resultado final de nuestro problema. Vayamos con el ejemplo número 2. Se tiene un gas con una presión de 1400 milímetros de mercurio, el cual está en un volumen de 8 litros. Si el gas tiene un número de moles de 0.125 mol, calcule la temperatura del gas. En primera instancia vamos a anotar los datos del problema. La presión es igual a 1400 milímetros de mercurio. El número de moles es igual a 0.125 mol y el volumen es igual a 8 litros. La constante que vamos a utilizar es 62.3637 y con estas unidades, con el fin de que estas unidades se eliminen con estas unidades. Por eso no ocupamos la del ejercicio anterior. El paso número 2 es encontrar la fórmula adecuada para el problema. El problema nos pide que calculemos la temperatura. Por tanto, esta es la expresión para calcular la temperatura del gas ideal. Iniciemos con el paso número 3, sustituir en la fórmula los datos. Sabemos que la temperatura va a ser igual a la presión, la cual es 1400 milímetros de mercurio por el volumen, el cual es 8 litros, entre 0.125 mol, que es el número de moles, por la constante, que es 62.3637. Teniendo ya la fórmula sustituida, es hora de resolver las unidades. Iniciamos con las unidades. Tenemos que este mol con este mol se eliminan y es lo único que se eliminan. Posteriormente pasamos este al otro lado del igual y este al otro lado del igual. Todo esto a este lado del igual y el Kelvin al otro lado del igual. Agregamos este 1 para aplicar la ley del sándwich. Extremos por extremos y medios por medios. Por lo cual nos queda milímetros de mercurio por litro por Kelvin sobre milímetros de mercurio por litro. Y el milímetro de mercurio se va a eliminar con el milímetro de mercurio y los litros con los litros, quedándonos solo la respuesta en Kelvin, la cual va a ser la respuesta de la unidad. Ahora resolvemos el número. La temperatura va a ser igual a 1400 por 8 sobre 0.125 por 62.36, lo cual nos va a dar un resultado de 11.200 sobre 7.8, que nos da un número de 1435.9. El paso 5 es juntar el número con la unidad, lo cual nos va a dar un resultado final de 1435.9 Kelvin. Pasemos al ejemplo número 3. Se tiene un gas con una presión igual a 120 pascales, el cual está a un volumen de 10 metros cúbicos y a una temperatura de 500 Kelvin. Calculen los moles del gas. Primer paso, anotar los datos del problema. Sabemos que la presión es igual a 120 pascales, lo cual también lo podemos expresar como 120 newtons sobre metro cuadrado. Esta expresión es igual, simbolizan lo mismo pero con diferentes unidades. Este paso nos va a servir más adelante para cancelar las unidades. La temperatura está en 500 Kelvin, el volumen en 10 metros cúbicos y la R que elegimos en este problema es 8.314. Ya verán más adelante por qué. Paso 2. Encontrar la fórmula adecuada para cada problema. En este caso necesitamos el número de moles, por tanto esta es la fórmula que requerimos en este problema. Iniciamos con el paso número 3, sustituir en la fórmula los datos. Sabemos que el número de moles va a ser igual a la presión por el volumen sobre la temperatura por la constante. Ya sustituidas, resolvemos las unidades. Aquí es donde metemos el newton sobre metro cuadrado, el cual va a multiplicarse por el metro cúbico. Y este Kelvin con este Kelvin se van y nos va a dar unidades de newton por metro, ya que este metro cúbico y este metro cuadrado se cancelan, quedando solo un metro, el cual va a multiplicar al newton. Y abajo nos va a quedar julio sobre mol. Un newton por metro es igual a un joule. Esta es otra manera de expresar el joule
como newton por metro. Le agregamos un 1 para aplicar la ley del sándwich y tenemos joule y mol en la parte de abajo, extremos por extremos y medios por medio. Nos queda joule por mol sobre joule. Los joules se eliminan y solo nos va a quedar la unidad de mol. Este fue el objetivo de usar la constante en estos valores y pasar los pascales a newton sobre metro cuadrado, con el fin de obtener las unidades de moles al final del ejercicio. Paso número 5. Resolver los números. Resolvemos 120 por 10 que nos da 1200. Resolvemos 500 por 8.314 que nos da 4157 y los dividimos, lo cual nos da un resultado numérico de 0.28867. El último paso es juntar la unidad con su respectivo número. Entonces tenemos un resultado final de 0.28867 moles. Iniciemos con el ejemplo número 4 y el ejemplo final. Se tiene un gas a una temperatura de 300 Kelvin con un volumen de 2 litros. Si el gas tiene un número de moles de 1 mol, calcule la presión del gas. Paso número 1. Anotar los datos del problema. Sabemos que la temperatura es igual a 300 Kelvin, el volumen es igual a 2 litros y el número de moles es igual a 1 mol. Y vamos a usar la R de 0.08206. Teniendo esto en cuenta, es hora del paso 2, encontrar la fórmula adecuada para este problema. Y la fórmula adecuada para este problema es la siguiente: P igual a nRT sobre B. Teniendo los datos ya y la fórmula, es hora de sustituir. Como paso 3, aquí tenemos el número de moles, aquí la constante, aquí la temperatura y aquí el volumen. Paso número 4, resolver las unidades. Este mol con este mol se eliminan. Este Kelvin con este Kelvin se eliminan y nos van a quedar las atmósferas y los litros. Y este litro de abajo. Posteriormente, este litro con este litro se van a eliminar, quedando solamente las atmósferas. Paso número 5. Resolver los números. Nos queda que la presión es igual a 1 por 0.08206 por 300, los cuales nos va a dar un resultado de 24.618, el cual dividimos entre este 2 que estaba abajo, lo cual nos da un número de 12.31. En el paso número 5 juntamos las unidades con su número para tener el resultado final, el cual va a ser una presión igual a 12.31 atmósferas. Para finalizar este video, les comentamos que los gases ideales son un gas especial. Estas fórmulas solo se pueden aplicar en la idealidad. En el mundo real, los gases tienen otras variables que les afectan. Sin embargo, en la escuela, en secundaria y en prepa, se usa la ecuación del gas ideal porque esta facilita su estudio. Para seguir les vamos a dejar la tarea del día de hoy, la cual consiste en 4 problemas similares a los que resolvimos el día de hoy. Posteriormente los resolveremos en próximos videos. Eso es todo por el día de hoy. Suscríbete para dudas, activa la campanita y deja tus comentarios sobre algunas dudas que tengas y únete a nuestra manada.